Hola, soy Inmaculada Mas Álvarez de la Universidad de Santiago de Compostela y quiero agradecer a la organización del sexto simposio de traducción e interpretación del IAL alemán de la Universidad de Salamanca que haya aceptado mi participación en este simposio. Felicidades también a Belén Santana y al comité organizador del simposio por seguir llevando adelante el proyecto y por organizar y comunicarse con nosotros de una manera tan efectiva. Mi comunicación, que se titula Análisis de correspondencia mutua de traducción para un estudio contrastivo, tiene vinculación directa con el proyecto Convidigilex, un proyecto que fue financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional entre los años 2016 y 2019. Este proyecto Convidigilex se interesa por la combinatoria en paradigmas léxico-semánticos en contraste entre tres lenguas, alemán, español y portugués. En realidad se trata de investigar sobre el potencial combinatorio de lexemas que están muy próximos o próximos desde el punto de vista semántico. Además, mi vinculación, también tengo que decirlo, como investigadora se sitúa dentro del grupo de investigación de la Universidad de Santiago de Compostela llamado Gramática do Español, que es quien me respalda para intervenir en este foro. El esquema que voy a seguir sigue, por lo tanto, estos puntos. Aparte de los objetivos, voy a referirme a la metodología del análisis de la correspondencia mutua de traducción. Ahí está con la sigla de las palabras en inglés. Voy a hablar concretamente de los predicados que me interesan, sentirse en español y fühlen, sich fühlen en alemán, y cuáles son los resultados de esta metodología que voy a emplear y las conclusiones. Los objetivos, entonces, principales son estos tres. Por un lado, que me interesa aportar datos complementarios para este estudio contrastivo del potencial combinatorio de los verbos que me interesan. En realidad estamos trabajando con tres lenguas, pero en esta comunicación solo he puesto el foco en el contraste entre español y alemán. Estamos hablando de unidades complejas, los predicados sentir, sentirse y fühlen, sich fühlen, complejas primero porque tienen esta doble manifestación en voz activa y en voz media, y en esto el español y el alemán en este caso van de la mano, pero también porque son unidades de un marcado carácter polisémico, como veremos, y además que intervienen, sobre todo el español, pero no solo, en una combinatoria léxica restringida, es decir, que funcionan, y lo veremos, como verbos de apoyo o verbos soporte en determinadas colocaciones. Además de este aporte complementario al estudio contrastivo, me interesa aplicar la metodología y extraer de esta aplicación unas conclusiones de interés. Así es que lo que hago también en esta comunicación es aplicar la metodología de Mutual Translation Correspondence Analysis que voy a presentar dentro de un momento. Y claro, lo más relevante es confirmar, o algo de lo más relevante es confirmar en qué medida es útil un acercamiento de este tipo, primero para establecer lo que podemos llamar un punto de referencia, el tan buscado Tertium Comparationis, que se basaría aquí en un significado común, y también para establecer una red léxico-semántica interlingüística, es decir, que tenga en cuenta en este caso el español y el alemán. Veremos que trabajar con textos traducidos puede tener mucho interés, y quizá esto también nos va a llevar a hacer algunas reflexiones sobre las limitaciones que comporta. La metodología empleada en esta comunicación, por tanto, es la de Mutual Translation Correspondence Analysis. Es una metodología que se debe a Altenberg en un trabajo
formulada en un trabajo de 1999 y que yo conocí por la monografía de Jan Segers sobre el verbo sentir en español. Esta monografía es de 2017 y trabaja sobre sentir en forma activa, solo en forma activa. ¿En qué consiste? Pues consiste en analizar el grado de correspondencia entre dos o más lenguas a partir de sus traducciones de un mismo contexto semántico. Tenemos que comparar la correspondencia desde una lengua y desde la otra. Hablamos entonces de correspondencia mutua, de si hay o no esa correspondencia, primero, y segundo, si esa correspondencia nos da una equivalencia o no. Una formulación hecha por Altenberg y por Granger es la siguiente: si un determinado elemento, ítem léxico, en una lengua A se traduce siempre por otro determinado ítem léxico I en la lengua B, y a la inversa, este ítem I en la lengua B siempre se traduce por X en la lengua A, entonces podemos hablar de que la correspondencia mutua es del 100%. Hay una equivalencia mutua del 100%. Si nunca se traducen uno del otro, si nunca coinciden en la traducción de uno del otro, entonces hablamos de que la correspondencia es nula, por lo tanto un 0%. Evidentemente, cuanto más alta es la correspondencia mutua, este valor es equivalente, cuanta más equivalencia hay, podemos decir que más equivalentes son estos dos ítems comparados. Algo que no es completamente claro en esta formulación, y creo que es importantísimo, es comprender que estamos hablando por lo menos de 3 textos, ¿sí? Un texto fuente en una lengua, y después hablamos de 2 traducciones que vamos a comparar entre sí, que vamos a revisar en cuanto a sus correspondencias. Estamos hablando de que queremos hacer la correspondencia mutua o analizar la correspondencia mutua, en este caso, entre 2 traducciones. Nótese que podríamos pensar en 3, en 4, en tantas como queramos, como veremos que se ha hecho. El aspecto relevante aquí, por tanto, lo que nos interesa es esta correspondencia mutua. No nos interesa, vamos a desatender totalmente las flechas que vienen del texto fuente. No nos interesa el texto fuente, ni siquiera queremos mirarlo, porque lo que nos interesa es ver cómo reaccionan cada una de las traducciones en lenguas diferentes a ese texto fuente. Interpretamos el texto fuente como una unidad de referencia de significado. Este tipo de análisis es el que abordó, por ejemplo, el trabajo el que explica Jan Segers en su trabajo de 2017, una parte de su trabajo, porque el trabajo es muy complejo y es una monografía muy detenida, pero en uno de los capítulos resume el estudio del análisis de la correspondencia mutua entre estos 3 verbos: sentir en español, sentir en francés y sentire en italiano. Los textos fuente que ella utiliza, en realidad era un estudio previo, ella utiliza la serie de Harry Potter y también que tiene un texto fuente en inglés, y también la serie de Stieg Larsson sobre los hombres que no amaban a las mujeres, que tiene un texto fuente en sueco. Su trabajo es monumental en comparación con este pequeño que yo voy a presentar aquí, pero nótese, porque es interesante, porque en esta visualización de la correspondencia tenemos diferencias en el tamaño de los círculos que están asociadas con la frecuencia en la que aparece ese ítem sentir, sentire en cada lengua, y vemos que en las intersecciones están reflejadas las correspondencias mutuas, es decir, los casos de equivalencia. Enseguida llama la atención el escaso número de ocurrencias de correspondencia mutua en las 3 lenguas, a pesar de que estamos ante un lexema cognado en lenguas románicas. Por supuesto, hay explicación para todo ello. Lo primero que llama la atención es la enorme frecuencia en italiano, y tengamos en cuenta que sentire, este lexema italiano, está especializado para la percepción auditiva, cosa que no sucede
tan claramente, desde luego en absoluto, ni en español ni en francés. Eso es lo que explica, por ejemplo, esa frecuencia. Un análisis similar, con un texto de referencia mucho más pequeño, llevé a cabo en 2019 con una colega, con Sandra Santos Palomou, en el que trabajamos, comparamos, hicimos la correspondencia mutua entre francés, portugués y español. Pero aquí hay algunas diferencias importantes. Primero, nuestro texto fuente fue solo uno de los libros de Harry Potter, el mismo que voy a utilizar aquí, y además utilizamos tanto las formas en activa como las pronominales. Y eso es importante porque nos ofrece divergencias que no eran tan claras o no serían tan esperables. Nótese en este caso que la frecuencia es mayor en el caso de portugués y español frente al francés, un poco menor. En portugués y en español la frecuencia es la misma, en torno a 83, 85, creo recordar, ocurrencias 83 en portugués, 85 en español, unas pocas menos en francés. Y nótese también que hay una disparidad mayor entre el francés y las otras dos lenguas, porque en francés tenemos otros lexemas importantes como ressentir o éprouver que aparecen en el lugar de sentir. En cambio, portugués y español aprovechan muy bien, digamos que el lexema sentir en portugués y en español es más polisémico, como vamos a ver que ocurre también frente al alemán. Otras divergencias, pues vamos a comprobarlo en el estudio que voy a presentar aquí, entonces no quiero detenerme ahora en ellas. Lógicamente la correspondencia mutua es mucho mayor entre portugués y español, puesto que son lenguas ibero-románicas, muestran una proximidad mayor. Pues bien, el texto que vamos a utilizar como texto fuente, que he utilizado aquí, es precisamente Harry Potter and the Philosopher's Stone de J.K. Rowling, y el análisis está basado en las traducciones de Alicia de Lepiane al español y de Klaus Fritz al alemán. Estos son los dos textos. La elección de Harry Potter es porque es muy fácil de encontrar en todas las lenguas, es muy fácil encontrarlo en PDF gratuitamente, la verdad, y tiene otras ventajas, y es que muestra un lenguaje sencillo por ser un libro destinado a un público infantil juvenil, con numerosos diálogos y un despliegue de percepciones y emociones expresadas, todas las percepciones y emociones que Harry y sus amigos experimentan. Entonces ofrece una riqueza y al mismo tiempo pues no excede, en las versiones que yo he utilizado, no excede las 210 páginas, con lo cual es algo asumible. ¿Y cómo ha sido la metodología? ¿Cómo ha sido el trabajo? Bueno, pues el texto fuente es en inglés y tenemos dos lenguas metas, una en español y otra en alemán. Lo que ha interesado, lo importante es la correspondencia entre las lenguas meta. Lo relevante entonces en esta metodología es centrarse en las lenguas meta, es decir, en los textos traducidos. Vamos a desatender por completo el texto fuente, no vamos a hacer caso a la referencia correspondiente, sino simplemente a la correspondencia entre los textos traducidos. El trabajo entonces consiste en alinear en una tabla Excel los ejemplos, los ejemplos en español, sentirse en español con su correspondencia en alemán y viceversa, y para comprobar dónde hay equivalencias e inequivalencias. No me voy a detener en esta diapositiva porque vamos a ver el resultado, pero habría mucho que decir, realmente cada ejemplo es un mundo, y les invito a que vean la relación de ocurrencias que está a su disposición también en esta comunicación. Conviene, antes de ver los resultados, por lo menos pensar mínimamente en cómo es la definición lexicográfica de estas unidades. Ahí pongo como referencia el diccionario de la lengua española de la Academia, el diccionario de María Moliner y el diccionario del combinatorio. Esto es un resumen, es un esqueleto de lo que dicen todas esas obras lexicográficas. Y vemos que podemos desagregar las acepciones activas de las acepciones en voz media. Y es como he trabajado siempre con el verbo en voz activa y con el verbo en voz media,
vamos a ver que están muy relacionados. Tenemos, por un lado, sentir como verbo de percepción en las acepciones de uno, lo tenemos también como verbo de emoción, a partir de la percepción vamos a la emoción, y lo tenemos, la emoción está implicada en la acepción 3, lamentar, lo que pasa es que en este caso generalmente aparece con una cláusula que más subjuntivo, siento que llegues tarde, mientras que en el valor de cognición de 4 lo tenemos combinado con una cláusula que con indicativo. Por ejemplo, sentía que estaba en lo cierto, sentía que estaba en lo cierto, sabía, pensaba, opinaba que estaba en lo cierto. Y desde luego es importante tener en cuenta la acepción 5, porque nos va a ofrecer no poco número de inequivalencias. Este marcador discursivo de disculpa, lo siento, que desde luego ya detectó y explicó muy bien María Moliner como disculpa frecuente y frecuentemente combinado con mucho. Nótese que en las acepciones de la voz media tenemos sobre todo la acepción 6, que es interesante porque alterna con las acepciones 2A y 2B. Así es que podemos decir siento alivio, pero me siento aliviada. Siento vergüenza, pero me siento avergonzada. Y esto lo vamos a tener también implicado en nuestros ejemplos. Por su parte, bueno, evidentemente el verbo sentir, he rescatado ahí el diccionario Redes porque nos muestra la enorme frecuencia que tiene este verbo, y vemos también que en 1B, en 1B, 2A, 2B, pues se comporta como un verbo soporte, como un verbo soporte en estas colocaciones de verbo más sustantivo con frecuencia escueto, sentir calor, sentir dolor, o con plural, como sentir punzadas, a no ser que esté modificado. Mientras que en la acepción 6 y 7 pues se comporta como un verbo copulativo, como estar, y esto es muy importante porque vamos a ver que es una de las correspondencias. Por su parte, el verbo alemán, ahí pongo las referencias de des y de Duden, sobre todo me parece que estas definiciones están tomadas casi textualmente de Duden, pero he rescatado sobre todo la frecuencia. En Duden nos dan 5 niveles de frecuencia máxima y, como vemos, fühlen, sich fühlen aparece con 4, en una línea de 4. Eso quiere decir que es un verbo menos frecuente, eso dicen ya los diccionarios. Y bueno, lo que vemos enseguida es que la polisemia de este verbo es menor que la del español. Tenemos desde luego que funciona como verbo de percepción y de emoción también, y desde luego en su forma pronominal como verbo copulativo, seelischer Zustand, von seiner Lage, Situation, en fin, creo que no vale la pena detenerse en ello, es claro. ¿Y qué ocurre en los ejemplos de nuestro Harry Potter y la piedra filosofal? Pues lo primero que es muy llamativo es la enorme diferencia en la frecuencia de las ocurrencias, porque para sentirse tenemos 85 ocurrencias, que no son pocas, en un poco más de 200 páginas, mientras que fühlen, sich fühlen, aquí están los dos englobados, solo tenemos 15, perdón. Y la cuestión es todavía más impactante cuando vemos cómo se representa el diagrama de correspondencia mutua que he reflejado en esta... No, perdón, aquí lo que tenemos es la misma información de frecuencia, pero desagregada en la voz activa y en la voz media, ¿sí? Entonces, en verde tenemos la voz activa y solo hay un ejemplo de fühlen, es tremendo, ¿no? En voz activa, que por supuesto es una correspondencia mutua, como es de esperar, mientras que hay 14 ejemplos de sich fühlen, y vemos también la enorme diferencia respecto al español, ¿sí? Vamos entonces, ahora sí, a ver cómo queda el diagrama de correspondencia. Y he situado aquí los dos diagramas. En el caso de la voz activa, que represento en verde, solo tenemos un ejemplo de fühlen, que por supuesto es una correspondencia mutua, es una equivalencia respecto a sentir. Sin embargo, en el caso de la voz media, pues hay dos ejemplos de sich fühlen que no tienen correspondencia
mutua con sentirse, en español no es una equivalencia con sentirse, mientras que, y esto es interesante, el resto, de esos 14, o sea, 12 de ellos están incluidos en sentirse. 12 no es que estén incluidos, es que son equivalentes. Así que aquí vemos un primer dato interesante que no era tan directo y tan fácil deducir previamente sin haber hecho este análisis. Además, mucho más interesante es, como he intentado aquí reflejar, lo que podría ser, porque claro, ante esta situación la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y qué correspondencias tenemos para sentir en alemán si no es fühlen, que solo hay un ejemplo? ¿Qué pasa con el resto de 58 ejemplos? Bueno, pues lo que nos encontramos es esta situación, una situación en la que sobre todo prima spüren o un solo ejemplo de verspüren, pero lo he englobado porque me parece que es similar, y en segundo lugar das Gefühl haben. Es interesante comprobar que tenemos aquí una equivalencia, bueno, en realidad es una inequivalencia, puesto que no hay correspondencia con el verbo fühlen, pero sí que está el sustantivo Gefühl, que es de la misma raíz léxica y claro, tiene una enorme proximidad semántica, pero fijémonos, no estamos hablando de un lexema, estamos hablando de una colocación precisamente, das Gefühl haben. Otras posibilidades que están en letra más pequeña significa que solo hay un ejemplo de cada una de ellas, solo tenemos un ejemplo de cada una de estas correspondencias que son fáciles de comprender, porque la pregunta en el corpus dice ¿sientes ese olor? Pues riechst du was? Es la pregunta en alemán. O sea que en kribbeln y en riechen lo que tenemos es justamente una manifestación del hecho de que sentir se comporta como verbo de apoyo. Es muy interesante y algo parecido ocurre con los ejemplos que he puesto a propósito de Wittern, Gefahr, Mütiger sich fühlen. Es interesantísimo, porque aquí tenemos una correspondencia entre sentir español y sich fühlen en alemán. ¿Por qué? Porque la construcción se ha hecho híbrida, ¿vale? En el caso del español dice sentir valor, mientras que en el caso del alemán sentirse más valiente. ¿Sí? Es muy interesante. También he querido tímidamente sugerir la posibilidad de que a partir de das Gefühl haben tenemos la posibilidad de ampliar una red. ¿Qué ocurre con el resto de ejemplos en nuestro Harry Potter de das Gefühl haben que no tienen como correspondencia sentir? Bueno, pues la correspondencia que tienen todos ellos es tener puntos suspensivos sensación. ¿Por qué puntos suspensivos? Porque efectivamente en ese caso no cabría sentir. Entonces son siempre ejemplos en alemán ein besonderes Gefühl haben y por lo tanto tenemos una extraordinaria sensación, una horrible sensación, etc. ¿Qué ocurre? No me puedo detener más aquí, pero hay muchas cosas interesantes, casi cada uno de los ejemplos. ¿Qué ocurre con la forma en voz media? Bueno, pues en la voz media ya hemos visto que sich fühlen sí que es una correspondencia mutua clara. La mayoría de los ejemplos de sich fühlen, que eran, como recordarán, 11, 12, en este caso son 11, y después tenemos también como predicado destacado, por supuesto, sein. Sein equivalente a nuestro estar, no a nuestro ser, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de Zustand, es muy interesante ver estos ejemplos. Y además de estos dos destacados, sich fühlen y sein, tenemos algunas otras correspondencias mucho menos frecuentes. Estamos hablando de un ejemplo para cada una, o en el caso de sich schämen tenemos dos. Pero es fácil aquí también ver cómo sentirse funciona en este caso como un verbo copulativo. Así es que sentirse avergonzado es avergonzarse. Tenemos un elemento léxico que nos puede servir para toda la construcción. No quiero
prescindir de estos ejemplos que no están incluidos en los dos esquemas anteriores. Tenemos para lo siento, para este marcador discursivo, tenemos 9 correspondencias reales con 9 correspondencias que son inequivalencias. Tengas en cuenta con tut mir leid, lógicamente, que es la fórmula en alemán, y también 3 correspondencias con Verzeihung como más formal. De hecho, el ejemplo que he destacado aquí, lo siento, profesora, en un tono formal. Y después tenemos también 2 ejemplos que he destacado aquí porque son interesantes, en los que aparece la combinación con mucho o tanto, que, como ya he dicho, destacaba María Moliner como muy frecuente. La tenemos en español y tenemos en alemán tut mir jetzt arg leid o es tut mir ja so leid, para el último ejemplo. Es imposible en el tiempo que tenemos y el espacio que tenemos proporcionar más ejemplos, pero están ahí para poder consultarlos. Y pasamos a las conclusiones. Ya hemos visto que los datos relevantes son la menor frecuencia de fühlen y la preferencia por spüren y das Gefühl haben como correspondencias de sentir. Tenemos aquí una proximidad semántica, pero que queda reflejada claramente en la combinatoria sintáctica. Y también, como dato relevante, pues el alto grado de equivalencia entre sentirse y sich fühlen, aunque hemos visto también ejemplos con sein para sentirse. Esto es, digamos, lo más llamativo. Ahora, casi cada uno de los elementos que he mencionado en esta presentación, pues requeriría algún comentario. El carácter polisémico, como ya hemos visto y como ya sabemos por la descripción lexicográfica, es más acusado en el verbo español que en alemán, y por eso mismo se explica que sea un predicado de uso más frecuente, yo diría que mucho más frecuente. Evidentemente, sentir no aparece en un B1, que es lo que le asigna Duden a fühlen, sino que tiene que aparecer antes en español, probablemente. La metodología es de gran utilidad, pues hace aflorar tanto el tertium comparationis como, sobre todo, y es muy interesante, esta red léxico-semántica interlingüística que he pretendido sugerir a propósito de das Gefühl haben y tener la sensación. Gefühl como equivalencia de sensación, no solo de sentimiento. Y desde luego el perfil combinatorio en el que apenas he podido profundizar, pero que estará mejor atendido en la publicación. Y por último, limitaciones, pues yo no hablaría tanto de limitaciones como de consecuencias de la metodología, y esto ocurre siempre que trabajamos con corpus. Podemos extraer todo aquello que nuestro corpus nos permite, y nuestro corpus será tan limitado como el tipo de texto de que se trate, etcétera, 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 etcétera. Estamos hablando de un texto de literatura infantil y juvenil, estamos hablando de un texto de ficción, de narrativa. Entonces, lógicamente, esto supone que quizá, de hecho no aparece en finden, no aparecen otros posibles sinónimos de fühlen y de sich fühlen. Claro, necesitaríamos ampliar nuestro corpus, pero me gustaría subrayar que, aunque sea reducido, aunque estamos hablando de un microestudio contrastivo, nos proporciona mucha información y muchos ejemplos interesantes de los que sacar partido. Este es el conjunto de referencias que de todas maneras se podrán consultar en la publicación, y muchas gracias por la atención, y espero que podamos discutir sobre todo ello en el transcurso del Congreso.